¿Por qué nos cuesta tanto entender el arte contemporáneo? ¿Cuáles son las características que lo definen? ¿Y a qué nos enfrentamos cuando entramos a una exposición y vemos una obra? En este podcast vamos a tratar de dar respuesta a estas preguntas. Vamos a revisar los libros más importantes de arte contemporáneo. Vamos a entrevistar artistas y charlar con ellos acerca de sus prácticas y sus obras para adentrarnos en este mundo fascinante. Mi nombre es Evelyn Márquez y te doy la bienvenida a Temporada de Relámpagos, el podcast. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Temporada de Relámpagos, el segundo ya. Comenzamos este programa hace unos días hablando del libro de Andrea Giunta, ¿Cuándo empieza el arte contemporáneo? Un libro que disecciona el arte contemporáneo para analizar desde el presente cuáles son las características que definen a las obras producidas en las últimas décadas. Andrea Giunta es investigadora, es curadora de arte argentina. Lleva publicados gran cantidad de libros. No me acuerdo si lo mencionamos en el primer episodio, pero este libro tiene la particularidad de que es bilingüe. Está traducido íntegramente al inglés en la segunda mitad de la publicación. Y como habíamos visto el otro día, cuando empieza el arte contemporáneo está estructurado en 23 puntos principales. 23 características que Giunta encuentra para intentar definir el arte contemporáneo. La semana pasada habíamos llegado hasta el punto número 10. Hoy vamos a continuar con los restantes hasta terminar el libro. Y el punto número 11 tiene que ver con las grandes ciudades, la forma de experimentar con las ciudades más allá de los usos cotidianos que uno haga. Y un punto de partida viene desde la idea de la deriva urbana de Guy Debord, donde él propone errar por la ciudad viéndola como una especie de red narrativa donde uno se desplaza, se deja guiar por sus afectos, se deja llevar por encuentros azarosos o fortuitos. Y ya más en la actualidad, Francis Alice tiene varias obras en las que él simplemente camina por una ciudad. Quizás la más famosa sea Magnetic Shoes, donde él camina por La Habana con unos zapatos que tienen la suela imantada y va trayendo hacia él todo tipo de objetos metálicos que se va cruzando en su camino. Y otro video similar es A veces hacer algo no lleva nada, que es un video de 1997, donde él lo que hace es ir arrastrando un bloque de hielo enorme cuando empieza con la acción, empujándolo, arrastrándolo por las calles hasta que se convierte en un pequeño cubito que ya tiene que patear porque no llega a agacharse para empujarlo. Y en estas obras de Alice hay una especie de crítica al capitalismo del consumo, porque le da importancia a una acción mínima que no conduce a ningún objetivo. Es una pérdida de tiempo, podría decirse. Desde el punto de vista del capitalismo es algo inaceptable. Es el amor por lo inútil del que habla Rancière también. Y después tenemos una obra de el argentino Jorge Macchi, que es una obra interesantísima para mí, en la que él coloca un vidrio sobre un mapa de la ciudad de Buenos Aires, apoya un clavo en el punto de mapa en el que él tenía su taller y golpea el clavo con un martillo. Las líneas resultantes de esa fractura en el vidrio van a determinar los recorridos que él va a hacer a futuro por la ciudad y los puntos en donde va a recopilar todo tipo de materiales para investigarlos como resultado de esa caminata. Y de ahí se van a derivar toda una serie de obras posteriores que estuvieron expuestas hace muy poquito tiempo en el Malva. Entre ellas una en la que va recopilando los sonidos de los puntos que visitó en la ciudad. El punto número 12 del libro tiene que ver con la extranjería, como una condición de la contemporaneidad. Extranjería entre geografías, climas, idiomas, tecnologías, que en definitiva da lugar a una nueva forma de relación humana. No extranjería en el sentido más literal y evidente de quien deja su país de origen o de pertenencia, sino también por el hecho de denominar extranjeros a quienes quedan fuera de las nuevas tecnologías, aquellos que no llegan a asimilarlas y que se convierten en extranjeros entre sí
en una misma familia. Los miembros de una misma familia de repente se encuentran manejando códigos distintos, lenguajes distintos que dificultan la comunicación. Es una forma de exilio también. El mundo contemporáneo está atravesado por distintas formas de exilio. Tenemos los exilios políticos, como se vieron en América Latina en la época de las dictaduras, exilio ante las crisis económicas, como sucedió más tarde en el 2001, migraciones masivas de pueblos enteros ante situaciones de guerra, familias que se separan porque algún integrante se va a trabajar a otro país. La extranjería se fue convirtiendo en una condición de la contemporaneidad prácticamente. Y llevándolo al campo del arte, tenemos por ejemplo la intervención que hizo Doris Salcedo en la Tate Modern de Londres en el año 2007, donde generó una grieta que atravesó todo el espacio. Fue una fractura que hacía referencia a los límites, a las fronteras, a la experiencia del desarraigo, de los segregados. Y aunque después de finalizada la exposición la grieta se rellenó, igual quedó la marca en la sala, como una cicatriz que la recorría a través. El punto número 13 tiene que ver específicamente con el año 1968. 1968 fue un año clave para el arte latinoamericano, que se inició con el Mayo francés en Europa y que va a tener sus detonantes locales también. En México, por ejemplo, ese año se produce la masacre de los estudiantes a manos de la represión del Estado en Tlatelolco. Y vemos que hay un cambio a lo largo de la década del 60. En los primeros años del 60 el clima era mucho más optimista, con ideas progresistas. El arte estaba más vinculado al diseño, al color, al pop. Pero cuando se va acercando el fin de la época, eso empieza a cambiar. Los estudiantes se alían con los obreros para ocupar las calles, se enfrentan a las represiones violentas de los estados. En Brasil, los artistas boicotean la Bienal de San Pablo en 1969 como una forma de denunciar la represión de la dictadura brasilera de ese momento. Y de ese año, por ejemplo, la obra de Silvio Meireles, Desvío hacia el rojo, donde él recrea un ambiente en una casa todo teñido de color rojo. Los muebles, los objetos de decoración, los pisos, todo parece sangre. Y en los años 60 se producen situaciones similares en el arte de América Latina. Es notoria la expansión en los lenguajes artísticos. También los artistas toman conciencia de que el arte por sí solo dentro de las instituciones no va a transformar la sociedad como en un momento pensaron. Tienen que hacerse en las calles, relacionarse con otras fuerzas sociales políticamente comprometidas que también busquen el cambio. Y en ese contexto se da Tucumán Arde, que fue una intervención muy compleja que reunió a un grupo humano muy vasto en la que trabajaron artistas, estudiantes, obreros, todo tipo de trabajadores en un proceso de investigación sobre la situación política y económica de esa provincia en particular. Y vamos a ver que en su mayoría las vanguardias de estos años están muy próximas y muy comprometidas con la política. El punto número 14 es el grabado, como una de las formas de inscripción del arte contemporáneo en América Latina. En esos años, seguimos hablando de los 60, aparece una tendencia, una pulsión por democratizar el arte y transformarlo llevándolo a las calles, a las expresiones urbanas, sacándolo de las instituciones artísticas. Y las prácticas como el dibujo, el grabado, se iban a difundir mucho porque eran menos costosos y eran fáciles de reproducir. El grabado se vuelve cada vez más experimental en esta época, en los años 60, principalmente a través de la obra de Berni, que contribuyó mucho a la técnica con su silo collage, donde iba incorporando materiales que encontraba por la calle. Y Liliana Porter también experimentó con el grabado, y para ella la mayor particularidad de la técnica estaba en el acto de imprimir. En una de sus obras más conocidas, que se llama Arruga o Winkle, ella agarra un papel, lo aprieta, lo hace un bollo, después lo abre y la arruga que queda en el papel era considerado por ella como el grabado. También en esos años el grabado aparece muy vinculado a lo social.
en México relacionado con las acciones de resistencia de los estudiantes, en Cuba vinculado a la revolución, en Puerto Rico ligado a los reclamos anticolonialistas, y en los 70 ya se incorporan nuevas técnicas de reproducción como la fotocopia o el fax, que hoy en día ya está prácticamente en extinción. El punto número 15 tiene que ver con la inexistencia de un lenguaje específico del arte contemporáneo, porque las obras tienden cada vez más a la colaboración con gente perteneciente a otros rubros que están por fuera del arte. Lo vemos permanentemente, desde músicos hasta científicos. Tiende cada vez más a la sinestesia, las obras incorporan sonidos, olores, texturas. Y es cada vez más difícil establecer cuáles son los materiales específicos del arte. Desde los años 60 y principalmente a partir de los 90 vemos que se tiende hacia una multidisciplinariedad. Los artistas buscan relaciones entre los distintos lenguajes artísticos y el arte contemporáneo busca ampliar la posibilidad expresiva que puede tener una imagen. Entre algunos de estos ejemplos podemos mencionar la obra Perfumum de Rosángela Renaud, que busca activar el olfato con olores de resinas, de plantas. Leon Ferrari trabaja con lo táctil también, sobre imprimiendo textos en braille, sobre las imágenes. Jorge Macchi incorpora también la música en gran cantidad de obras, en algunas de ellas trabajando incluso en colaboración con un músico, que es Edgardo Rudnitsky. El punto 16 es el arte correo, que se desarrolló bastante intensamente en América Latina, desde fines de los años 60 sobre todo. Y el arte correo permitió que se establecieran redes de intercambio internacionales que filtraban los controles de las dictaduras que había en gran parte de Latinoamérica en ese momento. Entre los artistas argentinos que trabajaron con arte correo podemos mencionar a Liliana Porter, Edgardo Vigo, Luis Pasos, Juan Carlos Romero. En Uruguay tenemos a Luis Kamnitzer, a Clemente Padín. En Brasil Pedro Lira, Paulo Bruschi. En Chile Guillermo Deisler. Y en México está Felipe Ehrenberg. Eugenio Dittborn también usó el arte correo para exponer sus pinturas aeropostales fuera de Chile. Él dibujaba en hojas muy grandes de papel, o hacía grafismos o transfería imágenes fotográficas, las plegaba todas las veces que era posible para que entraran en un sobre y las mandaba por correo a muestras en el exterior, donde se exhibían junto con el sobre como si fuera parte de la obra. Y eludía los circuitos oficiales que regulaban el envío de las obras en ese momento. El punto número 17 tiene que ver con la crítica a las instituciones artísticas, que aparece de distintas formas en el campo del arte. Las instituciones artísticas adquieren su poder y su capacidad para decidir qué es y qué no es arte cuando el campo artístico toma distancia de los poderes que la regían hasta ese momento, el Estado, la Iglesia, la monarquía, hasta que llega un punto en que los artistas se rebelan a esto enfrentándose a los salones, por ejemplo, una institución muy relevante, con mucha importancia en el siglo XIX. Y a partir de las vanguardias el antiinstitucionalismo aumentó y se va a hacer cada vez más violento hasta el punto de que aparece en muchos de los manifiestos de los movimientos de la época. Con el arte contemporáneo eso se va sofisticando. Cuando Marcel Duchamp trabaja con los ready-mades, con objetos comunes de la vida cotidiana y los denomina arte por el solo hecho de que él, que era artista, lo señalaba como arte, entonces empieza a modificar los valores artísticos que ya dejan de estar sustentados en un oficio o en los materiales con que estaba hecho. Es el artista ahora el que decide que algo es arte y ya no las instituciones. También sucede que las instituciones después de un tiempo tienen que hacer un cambio porque después de quedar en ridículo infinidad de veces a rechazar obras en sus colecciones o en sus exposiciones por decir que no eran obras de arte, y ver cómo después esas mismas obras se convertían en obras súper reconocidas en la historia del arte mundial,
deciden empezar a jugar el juego del anti-institucionalismo y empezar a incluir intervenciones que las cuestionan dentro de ella misma. Hay toda una serie de artistas que hoy en día cuestionan a las instituciones, pero lo hacen desde dentro del sistema. Y ya no buscan destruir a los museos como en la época de las vanguardias, sino que son mucho más sutiles y más irónicos al cuestionar el sistema o el mundo del arte. El punto 18 tiene que ver con la aparición del arte conceptual, que comienza a predominar en el arte a partir de los 60. Estamos viendo lo importante que fue la década de los 60 en este cambio de paradigma que se vio en el arte contemporáneo. Se toma muchas veces como punto de partida la obra Una y tres sillas de Joseph Kosuth de 1965, que ya seguramente en otro episodio lo vamos a ver más en profundidad y lo que esta obra significó para la historia del arte hoy en día. Lo que él hace es jugar con las representaciones de lo que la palabra silla significa. Kosuth pone arma una instalación donde coloca una silla verdadera, la fotografía de una silla y por último la definición de diccionario de la palabra silla. Y a partir de la aparición del arte conceptual vamos a ver que el arte ya no necesita ser producto de un trabajo manual. Pasa más por un proceso mental y por medio de una obra que no se refiere a nada más que a ella misma, remite a su propio funcionamiento. En América Latina el conceptualismo tiene otros puntos de partida. Por ejemplo, a través de una obra que hizo León Ferrari en el año 63, que se llama Cuadro Escrito, donde lo que él hace es describir en texto, en palabras, el cuadro que él haría si supiera pintar. Ni siquiera es necesario que él haga la obra de arte que está planteando. Puede simplemente exponer el texto como si fuera un manual de instrucciones y aquel que quiera llevarlo a cabo. Y si bien hay diferencias entre Kosuth y Ferrari, es evidente que en ese momento se está produciendo un cambio y una tendencia hacia el trabajo con el enunciado y el lenguaje. Y ya desde ese momento se vuelve difícil hablar de genealogías, porque se trata de acciones que comienzan a ocurrir en simultáneo en diferentes puntos. Y con esto tiene que ver el punto número 19, que es sobre globalización y las bienales, ¿no? La bienalización del arte contribuyó a estandarizar determinados formatos en el arte contemporáneo. La superabundancia de bienales que estamos viendo últimamente es una de las consecuencias de la globalización en el campo artístico. Las bienales se crean para dar visibilidad cultural a una ciudad en el mundo y establecer modelos para estandarizar la producción de los artistas. La mayoría de las bienales a partir de 1980 ya empiezan a abandonar el viejo modelo de pabellones organizados por naciones o por países. La Bienal de La Habana dejó usar las representaciones nacionales en 1986 y se presenta como una bienal del tercer mundo, que está centrado en el arte de América Latina, de África y de Asia. Y otro punto que también se modifica en el circuito del arte contemporáneo internacional tiene que ver con la formación artística, que ya no está centrada en la educación tradicional de academias artísticas o universidades, sino que vemos que aparecen otras instancias cada vez más relevantes como los workshops o las residencias, que son experiencias muy distintas en las que ya no es necesario tener un título habilitante para poder participar, sino el interés de una propuesta que se presente y la capacidad para poder entrar en diálogo con otras personas o en otros contextos. Y en relación a la producción artística, en el arte contemporáneo aparece la obra site specific, que son obras creadas para un contexto específico que no pueden trasladarse y que establecen un diálogo con el lugar en el que están y para el cual fueron construidas. Suelen tener un proceso de investigación previo para analizar la forma en que la propuesta artística se relaciona con el lugar en cuestión donde va a ser expuesta. En general, los artistas que trabajan con Site Specific trabajan haciendo instalaciones, que es un tipo de producción que también aparece en los años 60 y que se difunde cada vez más a partir de los 90, que escapa a las técnicas tradicionales
y que se pueden componer de una serie de objetos o de materiales que no fueron concebidos originalmente como obra, pero que se convierten en un objeto de exhibición en una sala de exposición. El punto número 20 está centrado en las artistas mujeres, que como sabemos la historia del arte siempre se escribió desde parámetros patriarcales, y si bien en los últimos años en América Latina fueron apareciendo muchos estudios sobre las artistas mujeres que trabajaron desde el siglo XIX en adelante, no necesariamente eso se tradujo en una política de adquisición de obras por parte de las instituciones. Aunque los estudios de género, las investigaciones se multiplicaron en los últimos tiempos, las formas de representación no cambiaron significativamente en el arte contemporáneo. Junta recoge una estadística que dice que en las exposiciones realizadas en los últimos años la presencia femenina no supera al 20%. Y ella señala que lo importante no es hacer listados de las mujeres que quedaron olvidadas en la historia, sino que el problema pasa por entender cuál es la operación de disciplinamiento que permite que la historia se organice de determinada manera, invisibilizando ciertos discursos. A fines de los años 60 ya empieza la investigación sobre nuevos repertorios iconográficos que se asocian a lo femenino, que rescatan formas de expresión que hasta ese momento eran relegados como artes menores. Aparece una revisión de los cuerpos, encajonados en categorías binarias como hombre, mujer. Se hacen por primera vez exposiciones analizadas desde una perspectiva femenina, feminista incluso también. Y esta revisión que se desarrolla en esos años no estaba limitada únicamente a lo femenino, sino que también está relacionado con organizaciones gay que estuvieron silenciadas durante la dictadura y que van a adquirir visibilidad con el retorno de la democracia en los años 80. El punto número 21 está muy vinculado a este punto, al número 20, y tiene que ver con la problematización de las posiciones fundamentalistas, si se quiere, acerca de lo femenino y lo masculino. Se difunde una política de los cuerpos que cuestiona el orden social heterosexual dominante. Y desde el arte se propone una distancia respecto a los modelos de las sexualidades correctas, no solo a través de las imágenes, sino también en los lenguajes y en los repertorios que se van a utilizar. Vemos que las investigaciones del feminismo a partir de los años 70 abren el campo a materiales que hasta ese momento estaban por fuera del arte, dando lugar a, por ejemplo, las frazadas y los bordados de Feliciano Centurión, o los utensilios de limpieza y de cocina que usaba Omar Chiliro para sus esculturas, a las piezas de bordado magníficas de Chachi Giannone. Se van introduciendo elementos domésticos que hasta el momento estaban asociados culturalmente con lo femenino y van a ingresar al campo del arte. Muchas obras, sobre todo performance de la época, buscan desnaturalizar las asociaciones entre lo femenino y la belleza, lo femenino y la maternidad y todo ese tipo de relaciones dinámicas y fundamentalistas, y aparece una resistencia ante el carácter normativo de el cuerpo y el sexo. Carlos Lepe, por ejemplo, hace una serie de fotografías donde se muestra el semidesnudo, trasvestido, cuestionando los paradigmas patriarcales de la época. Habíamos visto en el episodio anterior, habíamos mencionado la obra de Juan Dávila, el retrato que hace de Bolívar, donde lo representa también travestido, mestizo, con elementos vinculados a la cultura popular. Y Eduardo Kac también podemos mencionar, que es una serie de los 80 que ya se llamó Pornogramas, cuando pertenecía a un movimiento denominado arte porno, que entendía la pornografía como un movimiento de resistencia política. Y Kac usa los cuerpos como un medio de escritura más. En Argentina, el abordaje de esta temática estuvo muy vinculado a los artistas del Centro Cultural Rojas, por ejemplo. Tenemos a Liliana Maresca, que es una artista que se destaca y que incluye referencias también a una problemática devastadora de la época, como fue el SIDA, que no solo fue la causante de la muerte de muchos artistas en esos años, inclusive la misma Maresca, sino que dio lugar a una serie de mecanismos sanitarios y morales que intervenían en la expresión de la sexualidad.
El punto número 22 está relacionado con el control y la administración de los cuerpos. El cuerpo como una entidad sometida a diferentes instancias y sistemas de control estatal. El arte contemporáneo investiga estos mecanismos de control. Tenemos, por ejemplo, las obras de Santiago Sierra, que en la Bienal de Venecia solo dejó entrar en el pabellón a españoles que llevaron su pasaporte encima, poniendo en evidencia cómo los cuerpos podían administrarse a partir de documentos emitidos por los estados. Y Sierra también tiene toda una serie de obras donde contrata trabajadores para desarrollar una determinada acción. Trabaja con cuerpos vivos. Como de alguna manera hacía también Alberto Greco acá en Argentina cuando hacía los vivoditos, encerrando a la gente en un círculo en el piso y haciéndolas posar con carteles para fotografiarlos y hacer un señalamiento. Oscar Boni también en esa época trabajó con cuerpos vivos. Expuso La familia obrera en el Instituto de Itela, donde había una familia, mamá, papá, hijo, haciendo la tarea, que posaban sobre una tarima y se decía que cobraban por la performance el doble que en sus trabajos reales. Más actualmente podemos mencionar a Tania Bruguera, que hizo en la Tate Modern una obra que llamó El susurro de Tatlin, donde un grupo de la policía montada organizaba al público de la misma forma en que controlan las manifestaciones en las calles, en la vida pública. Y usa el espacio de exposición como un laboratorio para observar los mecanismos que regulan las conductas. Y bueno, llegamos por fin al punto número 23, el punto final del libro, cómo definir el arte contemporáneo, cuando el arte contemporáneo dejó de tener un lenguaje específico. ¿Cómo hacemos para decir qué es el arte contemporáneo cuando ya los medios de creación se superponen, cuando coexisten todo tipo de materiales, cuando el arte se desmarcó y comenzó a extenderse por todos los espacios de la vida social? Claramente estamos en un nuevo estado del arte en el que hasta el estatuto de la obra se pone en cuestión. Y una obra hoy en día puede ser un proceso, puede ser una conversación, una fiesta, un experimento, una comida compartida. Y todas esas transformaciones no se gestaron en un punto y después se irradiaron a centros y periferias, sino que se dio en forma simultánea, aunque distinta, en muchos puntos del mundo. La contemporaneidad tiene más que ver entonces con una condición que con una definición. Este es el broche de oro del libro. Acá terminamos con ¿Cuándo empieza el arte contemporáneo?, de la historiadora Andrea Giunta. Esto fue solo un resumen. Si les interesa la temática y quieren profundizar más, pueden conseguir el libro completo, que abundan ejemplos interesantísimos que acá no pudimos ver. Bueno, les agradezco por estar del otro lado escuchándonos. Pueden visitarnos en temporadaderelámpagos.com, dejarnos sus comentarios, sus devoluciones o contarnos qué libros les interesaría que veamos en próximos episodios. Mi nombre es Evelyn Márquez y los espero en el próximo programa con más Temporada de Relámpagos, el podcast.